Buenos días, mujeres bienaventuradas. La palabra de hoy, mi identidad es Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, con la palabra que tú tienes para hoy, Señor. Permite que la podamos entender, vivir y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Agradecida estoy por esta mañana, Señor, por cada vida de cada mujer bienaventurada, para que seas tú, Señor, disponiendo cada corazón, cada mente, Señor, a cada día escucharte y vivirte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. La palabra de hoy, mis hermanas, me vino con un recuerdo que tuve hace unos días cuando yo laboraba en una empresa hace muchos años. El Señor había inquietado o me ha venido inquietando sobre el tema de mi identidad. ¿Quién soy yo y qué identidad tengo? Y recordaba esto, lo que pasó hace unos años atrás, en una capacitación que tuvimos de relaciones interpersonales. Nos hicieron una dinámica con todo el equipo de trabajo y en esa dinámica nos hacían preguntarse en unos a otros en voz alta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines tú? ¿Sí? Y si físicamente de mi rostro me gustabas, o sea que podíamos decir, no, a mí no me gusta mi cara, o no, a mí no me gusta mi nariz, o esto, ¿sí? Entonces, la persona con la que a mí me correspondió era un compañero del área de mantenimiento, y cuando pues le hicimos la pregunta a él de que cuál era o cómo se definía él y que si le gustaba su cara, él contestó, a mí me gusta como soy. ¿Y cómo me defino? Me defino como un hijo de Dios. Él lo dijo así, muy como muy sincero, o sea, como que le salió como muy tan natural eso que él dijo, ¿cierto? Y todo el mundo como que soltó la carcajada. Pero en ese tiempo ya el Señor estaba inquietando mi corazón y tenía ya ese anhelo de buscarlo a Él, de anhelarlo a Él por las mismas situaciones, digamos, que estaba viviendo. Yo me quedé sorprendida, todos se reían y decían, ay, sí, cómo no, si mire sus orejas como son y como dice que se gusta a sí mismo, que sí, y porque él es un hijo de Dios y que él se definía así, que era claro para él, ¿sí? Yo después le pregunté a él que él por qué había dicho eso y él me decía que eso lo había aprendido en la iglesia donde él se congregaba y pues él empezó a hablarme de las cosas de Dios y bueno, yo dije, pues no entendía muy bien en ese entonces, pero hoy en día que el Señor, hoy, en estos días, ha colocado esta palabra en mi corazón, recordé ese momento y pensé, tenía toda la razón, porque nosotros, teniendo la identidad de Cristo, nos amamos nosotros mismos. Este estuche que somos nosotros es lo que el Señor nos dio. Y esto es lo que debemos de valorar, esta identidad, que somos hijos de Dios y como somos hermosos delante del Señor. Y nuestra identidad es Él, Cristo Jesús. Como el Señor nos lo expresa en 2 Corintios 1:22, este versículo es de la Nueva Traducción Viviente, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Vuelvo y leo este primer renglón. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón.
Ya Él ahí nos dio una identidad porque nos hizo suyos. Y sí, cuando nos pregunten cómo nos definimos nosotros, cuál es nuestra identidad, es claro, somos hijos de Dios. En la Reina Valera, el versículo dice así, en la misma segunda de Corintios 1:22, quien también nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí el Señor nos colocó el sello, la identidad de Él, como hijos de Él. Porque nuestra verdadera identidad radica en eso, mis hermanas, que somos hijas de Dios. Cuando entendemos esta verdad, tendremos la certeza que nadie nos puede quitar. Tendremos esa certeza de que somos hijos de Dios. Y así nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Porque nosotros podemos tener una identificación como en la cédula, tener nuestras huellas digitales, ser esposas, ser madres, ser hermanas, ¿cierto? O ser, digamos, tener un título y ser respetado por ese título, ¿sí? Pero esa no es nuestra identidad, porque alguna de estas cosas algún día de pronto no las vayamos a tener. ¿Y qué pasaría cuando no tengamos esa clase de identidad que nos ofrece el mundo, de ese título o de ese esposo, o que ya no tengamos, digamos, la cédula, no tengamos una identificación natural? ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pensaríamos nosotros si nos quitan esa clase de identidad? Pero ¿qué pasa cuando el Señor a través de su palabra nos revela que nos ha dado la garantía del Espíritu Santo en el corazón, que nos selló con ser sus hijos y como hijos nos dio la identidad de ser sus hijos? Y como hijos, aparte de tener la identidad, también tenemos un compromiso delante de Dios, que es lo que nos avala para ser hijos de Dios. Y qué mejor ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló ante los seres humanos como siervo, dándole al Señor, dándole a mi Dios como Padre, le dio a Él, que no se, le dio a Dios el lugar como Padre. Y Él que vino a despojarse de sí mismo, tomando la forma de siervo para hacerse semejante a nosotros los hombres. Pero nos dio el mejor ejemplo para que nosotros obtuviéramos la identidad como hijos de Dios. ¿Cuál fue ese ejemplo que Él nos dio? A través de Filipenses 2, del 5 al 7, el Señor nos habla: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que Dios nos quiere revelar, que su Hijo, que siendo Hijo de Dios, no estimó en ser igual a Dios, porque Él se despojó de sí mismo para servir, para hacerse semejante a los hombres, pero en forma de ¿qué? De siervo, porque Él vino a servir. Él vino a darnos una identidad nosotros, mis hermanas. Él vino a ser ejemplo para que obtuviéramos esa identidad delante de los ojos de Dios y pudiéramos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que el Señor nos dejó en su palabra? Cuando hablamos
y lo que le referenciaba con respecto a lo del compañero de trabajo. Tener un concepto adecuado de mí mismo, como él lo hizo. Dijo, a mí me gusta como soy, me gustan mis orejas, mi cara, porque soy un hijo de Dios, porque mi identidad es Cristo. Y él lo dijo en ese momento, y lo dijo con la convicción. Y por eso se amaba como era. Otro de los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, servir sin esperar recompensa, porque Él se despojó a sí mismo para tomar la forma de siervo, para servir. Él vino al mundo a servir. Callar cuando no nos tienen en cuenta en algo es algo también que hay que aprender, mis hermanas. Que muchas veces cuando veamos que no somos tenidas en cuenta, tratamos, es como de resaltar, como de que hablar, como para que lo que hablemos podamos tener eco. También hay que tener en cuenta que debemos de buscar a los humildes. Que debemos, yo siempre hablo del mismo tema porque pues es algo que a mí me toca muchísimo, el tema de la empatía con aquellos que realmente necesiten de nosotros, no solamente de la parte que debemos de hacerlo, de orar por estas personas, pero también ante esa necesidad que de pronto nosotros podamos en algún momento colaborar. Gozarnos cuando vemos surgir a otros amigos, compañeros, no sentir envidia de eso. Que tengamos claro que nos alegremos con la alegría de nuestros amigos o de nuestros conocidos, de que les vaya bien. Saber muchas veces y conocer nuestras limitaciones. También es importante porque muchas veces queremos hacer más de lo que podemos y no identificamos nuestras limitaciones. Es sabio hacerlo. Estas son algunas de los ejemplos que Cristo mismo hizo y que vino aquí a través de Filipenses 2, 5, 7 a despojarse de sí mismo para tomar esa forma de siervo, y con sus actos que hizo fue el mejor ejemplo de identidad que Cristo nos pudo dar para que fuéramos llamados hijos de Dios. La humildad ante todos nuestro entorno, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestra congregación. Ser hija de Dios es un lazo tan fuerte que trasciende y es el mejor ejemplo de identidad de Cristo Jesús, de cómo nosotros debemos de ser y debemos de actuar. En esta mañana, mis hermanas, es lo que el Señor nos quiere hablar, como lo dijo el apóstol Pablo. Si vivo para Él, vivo, y si muero para Él, muero. Romanos 14:8. Nada me podrá dañar, pues mi identidad radica en que soy hija de Dios. Y esa certeza nadie me la podrá quitar, porque mi identidad radica en Él. Y seguir el ejemplo que Él nos dejó, de humildad y de amor. Que esta mañana, mis hermanas, nos reforcemos en lo que el Señor nos ha hablado. Nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones, sellándonos con esa identidad. Y Dios nos dejó el mejor ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús. Siendo como Él, somos hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Gracias, mi Señor Jesús, porque una vez más, Padre amado, nos has hablado a nuestros corazones. Permítenos, Señor, tener claro y defender con nuestras acciones
nuestra identidad llamadas hijas de Dios. Porque tenemos claro esa certeza, Señor, de que somos tus hijas y que nadie nos podrá quitar esa certeza. Permítenos, Señor, seguir siendo imitadoras del ejemplo de Cristo Jesús. Gracias, mi amado Rey, en el nombre de tu amado y precioso Hijo Jesús. Feliz y bendecido día para todas ustedes, mujeres bienaventuradas.